Iniciar la grabación. Ya estamos. Y veamos ahora la fuerza sísmica, ¿no? ¿Cómo hacemos el intento para determinar la fuerza sísmica? Básicamente, pues, la fuerza sísmica es una fuerza horizontal muy importante a determinar en nuestro país. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estamos en una zona sísmica, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una pequeña introducción, cómo haríamos el tema de la fuerza sísmica, ¿ya? Bien, entonces presten atención. Tenemos por acá la fuerza sísmica, ¿no? Determinada por esta variable, P es U-R. Las fuerzas sísmicas serán evaluadas por cualquier procedimiento racional de análisis, ¿ya? Y para eso el Ministerio de Transportes, aprovechando o haciendo pues una recopilación de las normas ASTO, presenta la misma propuesta y nos dan algunas, digamos, sugerencias de cómo podríamos abordar este tema. Se supondrá que las acciones sísmicas horizontales actúan en cualquier dirección. Cuando solo se analiza en dos direcciones ortogonales, los efectos máximos serán estimados como la suma de los valores absolutos obtenidos para el 100% de la fuerza sísmica en una dirección y el 30% de la fuerza sísmica en la dirección perpendicular. ¿Está bien? Ahora, ahí viene el término coeficiente de aceleración. ¿Qué viene a ser el coeficiente de aceleración? Se determina en base a los mapas isoaceleraciones con un 10% de nivel de excedencia para 50 años de vida útil. Un coeficiente de aceleración viene a ser, digamos, un factor que multiplica pues a la gravedad y con eso nos da la aceleración en diferentes zonas. Al menos en el Perú tenemos pues 4 zonas, ¿no? La zona 1 que está pues muy pegado a la frontera con Colombia, me parece que es por acá. Y luego tenemos la zona 2, que es toda esta parte de aquí. Bueno, por acá también tenemos la zona 1. Y la zona 3, que es, digamos, la parte de la Sierra Alta, ¿no? Y por acá también tenemos otra, también la zona 3. Y la zona 4 es la que está pues muy pegada al mar, prácticamente es la parte de la costa, pero pegado hacia el mar, ¿ya? Esa es la zona 4. ¿Estamos? Y para cada zona nosotros tenemos un factor de zona. En este caso, por ejemplo, la zona 4 es de 0.45, el Z, ¿no? Y para la zona 3, 0.35, para la zona 2, 0.25 y para la zona 1, 0.1. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, aquí, por ejemplo, se produce el evento sísmico, una falla, se produce el epicentro, entonces la fuerza sísmica, pues en forma radial, comienza a expandirse y llegar pues a todo lo largo y ancho del Perú, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa fuerza sísmica, ¿no? Para esta zona roja, por su cercanía, se supone que tiene un valor mucho más alto, 0.45. Y de ahí comienza a disminuir esa aceleración a medida que va ingresando hacia el ancho del Perú, ¿no? Por ejemplo, acá un valor de 0.35, por esta zona un valor de 0.25 y por esta zona un valor de 0.1. Pero ese valor está con respecto a la gravedad, por si acaso. Se interpreta así. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración con que llega la onda sísmica en la zona roja? ¿Cuál es esa aceleración? ¿Cuál es ese valor? Entonces, ese valor lo determinas así, 0.45, porque es el factor C de la zona roja, y lo multiplicamos por la velocidad, por la aceleración de la gravedad, que en este caso es 9.81. ¿No? Entonces, quiere decir que en la zona roja, la aceleración sísmica es de 9.41 metros por segundo, ¿cierto? Y como comprenderás, este valor va a ir bajando, por
ejemplo, para la zona 1, ¿no? ¿Cuánto será la aceleración? Veamos, en este caso zona 1 es 0.1 multiplicado por 9.81, que es la gravedad, nos sale de 0.9, prácticamente 1 metro por segundo, un valor bastante bajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues uno puede conocer esos valores de aceleración de acuerdo a la zona. Por otro lado, va a aparecer también el efecto del sitio. ¿Ya? En esta tabla nos define la clase, el sitio donde estaría ubicado pues, el puente. En realidad, el lugar, el Ministerio de Transporte lo ha dividido en estas zonas, ¿no? Zona A o clase A, B, C, D, E, F, y por acá nos describe el tipo de suelo. Por ejemplo, la zona A nos dice que el suelo soporta, pues vamos a decirlo, los estribos, la cimentación está anclada en ella. Ese suelo es una roca dura con medida de velocidad de onda de corte de 5.000 pies por segundo. Entonces, a veces nosotros construimos un puente en esos lugares, ¿no? Suelos rocosos, entonces estaríamos en la zona A. Luego también tenemos otra zona clasificada como roca. La zona B es una roca, pero donde la velocidad de onda de corte suele estar pues con ¿no? entre 2.500 pies por segundo a 5.000 pies por segundo. Luego tenemos el sector o clase de sitio C. Es un suelo muy denso y roca suelta, donde su velocidad de corte está entre 1.200 a 2.500 pies por segundo. O con cualquiera donde n, que es el número de golpes, es mayor a 50, ¿no? Donde se mide pues el número de golpes por pie de penetración. O este factor, ¿no? Sale 2 kilogramos fuerza. Ya, bueno, son sus parámetros geotécnicos, ¿no? Luego también nos habla de la clase de sitio D. En este caso es un suelo rígido con velocidad de corte entre 600 y 1200 pies por segundo. Y N, número de golpes para la penetración de un pie, va variando, ¿no? De 15 a 50 golpes. O este factor que va de 1 a 2 kilogramos kilogramos fuerza, pues, ¿no? Luego tenemos la zona E o clase E, donde el perfil de suelo ya es, digamos, son suelos más finos, donde la velocidad de corte está pues menor a 600 pies por segundo, ¿no? Y con cualquier número de golpes de penetración menores a 15 golpes por pie. ¿Ya? Y estos valores también nos van dando, pues, ¿no? Y es un suelo, como por ejemplo acá nos dice que es un suelo de arcilla blanda, ¿no? Definida como un suelo muy débil de capacidad de soporte. Y por último ya nos dan el tipo F, que son suelos que requieren evaluación específica in sitio, tales como turba o arcillas altamente orgánicas, ¿no? Cuya altura o espesor de esa superficie de suelo es mayor a 10 pies. ¿De acuerdo? También están consideradas ahí las arcillas de alta plasticidad o estratos de arcilla de buen espesor, blandas o sumergidas o semirrígidas, etc. ¿no? Bueno, es lo que nos presenta el Ministerio de Transportes y, digamos, nos dan acá algunas características del suelo donde nosotros vamos a trabajar. Y luego también hay excepciones cuando las propiedades del suelo no son conocidas con suficiente detalle para determinar la clase de sitio. Se empleará una investigación de sitio suficientemente para definir su clase. Las clases de sitio E o F no serán supuestas a no ser que las
entidad lo determine, ¿no? La clase de sitio E o F, o estas sean establecidas por datos geométricos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por otro lado hemos ido también utilizando estos símbolos, donde este de acá, ¿no?, es la velocidad promedio de onda de corte para perfiles de suelo superiores a 100 pies de estrato de altura. Y N es el promedio de la cantidad de golpes por pie, ¿no?, de la prueba SPT para perfiles de suelo superior a 100 pies de altura o de cuerpo, pues, de suelo, ¿no? Y este símbolo es el promedio de resistencia al corte no drenado, ¿ya?, para perfiles de suelo superiores a 100 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Luego también tenemos el índice de plasticidad, tenemos el contenido de humedad. En fin, la idea es clasificar el suelo, ¿ya?, de acuerdo al sitio, de acuerdo a la clase. Muy bien, ese es un cuadrito que nos presenta, pues, el Ministerio de Transportes, y luego va a aparecer los factores de sitio, ¿ya? Y en la tabla, esta tabla que estamos viendo, va a aparecer los factores de sitio, el F sub PGA en periodo cero en el espectro de aceleraciones. Esa tabla lo propone, pues, Alstom, y va a depender de la clase de sitio, ¿no? Si estamos en la clase A, B, C, D, E y F. Y para cada una de las clases y para un valor, ¿no?, de este de acá, ¿no?, intermedios de PGA, o sea, estos valores, coeficiente de aceleración pico del terreno, así sería el PGA. Si ese coeficiente de aceleración pico de terreno es menor a 0.1, entonces vamos a tener los factores de sitio. Estos van a ser los valores. Si estamos en el sitio A, vamos a multiplicarle por 0.8, si estamos en B, lo vamos a multiplicar por 1 y así sucesivamente. Pero siempre y cuando nos encontremos con este valor. Y si PG sub A, o sea, la aceleración pico del terreno es igual a 0.2, entonces estos van a ser los factores para diferentes clases de suelos que vamos ubicando. Y así, ¿no?, para diferentes valores vamos a ir teniendo estos resultados, ¿ya? Ahora, si en caso P sub G A sale, digamos, un valor de algo así como 0.25 y estamos en la zona D, bueno, seguiría siendo 1, pues, ¿no?, porque es igual. En cambio, si estuviéramos en la zona D, ¿no?, y PGA salió 0.25, entonces tendríamos que interpolar, ¿ya? Tendríamos que interpolar porque no es 1.4, tampoco 1.2, probablemente nos salga 1.3, ¿no? Tendríamos que interpolar. ¿Estamos? Entonces, estos coeficientes al final van a participar, ¿ya? Pero hay que determinar el peso que A y también hay que determinar la clase de sitio. Luego, por otro lado, tenemos el espectro de diseño para Lima Metropolitano. En este caso, en esta figura 2, es el mapa de isoaceleraciones espectrales para un suelo tipo B. Esto fue, o sea, para roca, para un periodo estructural de 0 segundos y para un PGA igual a 0.51 G. ¿Cierto? Bueno, en este caso, el Ministerio de Transportes, específicamente para Lima Metropolitana, ha mandado a determinar, ¿ya?, y nos presenta este mapa isoaceleraciones. Y va a ser muy importante porque dependiendo de dónde estamos ubicados, nosotros podemos determinar ¿cómo se llama?, el espectro, pues, ¿no?, o sea, la aceleración. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviéramos ubicados en el Callao, estaríamos algo así entre 0.5 y 0.52. A diferencia de que si estamos por Junín, ¿no?, entonces ahí sería entre 0.3 y
0.32. ¿Ya? Entonces podríamos así estimar esos valores. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay valores del factor de sitio, F sub A, para el rango de periodo corto en el espectro de aceleraciones. Ahí también, como puedes ver, en esta columna está la clase de sitio, ¿cierto? Y por acá vamos a tener el coeficiente de aceleración espectral en un periodo de 0.2 segundos. ¿Ya? Y para diferentes S sub S, o sea, para diferentes valores del factor de sitio, ¿no? Menor a 0.25, van a aparecer estos coeficientes. ¿No? Si S sub G es igual a 0.5, estos van a ser los coeficientes dependiendo de la clase de suelo. Vamos, entonces, estos valores es importante determinar para determinar pues, los, ¿cómo se llama? Los factores, ¿no? Los factores de sitio, F sub A. ¿Ya? Muy bien, luego vamos a ver un ejemplo cómo utilizaríamos esos valores. Luego también, el Ministerio de Transportes para Lima ha mandado a determinar el espectro de diseño para Lima Metropolitana, pero en este caso es una figura 3, acá podemos ver el mapa de ISO, aceleraciones espectrales tipo suelo, tipo B, Aston, roca, para un periodo estructural de 0.2 segundos, es decir, S sub S es igual a 1.26 G. Y el resultado está que aquí vamos a tener pues diferentes valores, ¿no? Dependiendo dónde va a estar ubicado nuestro puente. Si nuestro puente estuviera ubicado acá en esta parte de Huancavelica, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este valor sería de 0.9, ¿no? El espectro de diseño. ¿Ya? A ver, acá tenemos, a ver, en el caso de un periodo estructural 0.2 segundos, este valor S sub S es de 0.26, pero habla en este caso de Lima, ¿no? Ese valor está por acá. Vamos a ver, por ejemplo, acá está 1.2, acá está 1.26, o sea, estaría hablando este valor, 1.26, está analizando para Lima. De acá está tomando 1.26, pero eso es para un periodo de 0.2 segundos. ¿Estamos? Y luego aparece otra tablita, son muchas tablas que el Ministerio de Transportes nos va proporcionando, ¿no? En este caso tenemos el valor del factor de sitio, F sub B, para el rango de periodos largos en el espectro de aceleraciones. En ese caso tenemos la clase realmente acá, y por acá tenemos pues el coeficiente de aceleración espectral para un periodo de 1 segundo, y vamos a tener, ¿no? Los diferentes valores de S1 menor a 0.1, S1 igual a 0.2, igual a 0.3, 0.4 mayor a 0.5, y estos van a ser, ¿no? Los valores de F sub B, ¿ya? Dependiendo del tipo de suelo. ¿Estamos? Y acá nuevamente aparece pues otro, ¿no? El espectro de diseños para Lima Metropolitana. En este caso aparece la figura 4. Acá tenemos el mapa de isoaceleraciones espectrales para un suelo de tipo B, que es el de Lima, y un periodo estructural de 1 segundo. En ese caso, S sub 1 va a ser igual, ¿no? Este valor de acá, 0.5, ¿eh? O sea, está considerando que para Lima, ¿no? S sub 1 sería 0.5 G, ¿ya? Y así podríamos ir obteniendo pues diversos valores de acuerdo al mapa de isoaceleraciones presentadas, estudiadas por el Ministerio de Transportes. Luego ya viene lo que vendría a ser la caracterización del peligro sísmico. Esto de acá es muy parecido a lo que ustedes seguramente en edificaciones lo conocen como espectro de diseño. Es muy parecido. En este caso, el diseño del espectro de respuesta, ¿no? Viene a ser esta gráfica, muy parecida a la que ustedes han conocido
¿no? Para edificaciones, solo que para puentes sus valores difieren, pero la forma sí se mantiene, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí nos dice, ¿no? El espectro de respuesta del 5% de diseño amortiguado será efectuado como se especifica en la figura, o sea, esto. Este espectro será calculado usando los picos mapeados de los coeficientes de aceleración del terreno y los coeficientes de aceleración espectral, escalados en el cero corto y largo periodo de los factores de sitio, ¿no? FPGA, F sub A y F sub B respectivamente. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá el diseño de espectro de respuesta. Por acá vamos a tener el coeficiente sísmico elástico, C sub S sub M, ¿no? Y por acá vamos a tener un punto, que es igual a A sub S y es igual al factor FPGA por PGA, ¿no? Y este valor, a partir de ahí, comienza a subir hasta llegar a este punto, ¿no? Sube hasta acá, hasta que el periodo es 0.2 veces P sub S. Y obviamente acá se hace una línea constante recta donde este valor es el S de S es igual a F sub A por S sub S, ¿no? Y más o menos por acá vamos a tener a 0.2 y a partir de aquí cae la figura más o menos en un periodo T sub S igual a S de 1 entre S sub DS, ¿no? Periodo en segundo. Y a partir de aquí ya comienza a decaer, ¿no? Donde SM es igual a SD1 entre TE sub M y a un segundo, ¿no? A un periodo de un segundo, podríamos determinar también el S sub D1 igual a F sub B por S1. ¿Ya? O sea, se tiene que calcular ese espectro para cada zona, para cada lugar, y con eso pues se tendría que diseñar. Donde ustedes pueden ver que el coeficiente de respuesta sísmica elástica está así, ¿no? Para periodos menores iguales a T sub 0, el coeficiente sísmico elástico para el movimiento de vibración C sub M será tomado como esta expresión, el cual a su vez es igual a este factor por el PGA, y el S de S es igual a F sub A por S sub S, donde el PGA es el coeficiente de aceleración pico del terreno sobre la roca, y S sub S es el coeficiente de aceleración de respuesta espectral horizontal en 0.2 segundos de periodo sobre roca, y el T sub M es el periodo de vibración del modo, ¿no? El modo, ¿ya? Y T sub 0 es el periodo de referencia usado para definir la figura espectral, igual a 0.2 T sub S. Y T sub S es igual, ¿no? Esquina de periodo en el cual los cambios de espectro, de ser independientes del periodo, pasan a ser inversamente proporcional al periodo. Vamos, ¿no? Y así podemos tener muchos valores, sobre todo para construir ese espectro, ¿no? Para periodos mayores igual a T sub 0 y menores igual a T sub S, el coeficiente de respuesta sísmica está expresado como sigue. Y para periodos mayores a T sub S, el coeficiente de respuesta sísmica elástico se tomará como este valor, SDI entre T sub E, el cual SDI es igual al factor F sub E multiplicado por S1, donde S sub 1 es el coeficiente de aceleración de respuesta espectral horizontal, ¿no? De un segundo de periodo sobre la roca. Aparentemente es bien extenso, pero van a ver que al final se va a reducir, o sea, va a depender pues, del tamaño del puente. Como los puentes que nosotros estamos diseñando son puentes de 20 o 30 metros de longitud, entonces en ese caso básicamente nosotros vamos a determinar o vamos a diseñar por los valores de periodos cortos, ¿ya? Y vamos a estar pues casi al inicio de la partida de la curva espectral, ¿ya? Ahí lo van a ver, es muy sencillo, sobre todo cuando, les repito, el puente es de longitud corta, ¿no? Si tuviéramos puentes muy largos o de varios tramos, entonces ahí ya la cosa cambia.
ahí sí tendríamos que aplicar el espectro de diseños, ¿no? Obtenerlo y aplicarlo, por ejemplo, utilizando el programa SAP 2000 para que se pueda pues, determinar las fuerzas. Bueno, acuérdense, nosotros teníamos 4 zonas en nuestro mapa y aceleraciones, las que presenté al comienzo, y eso se puede corroborar con estos valores, o sea, es igual, si es cierto ese mapa del Perú. ¿Ya? En la tabla 3, por ejemplo, nos dan los parámetros de espectro de diseño para Lima metropolitana, donde pueden ver que el PGA es 0.51G, SSUS es igual a 1.26G, SSU es igual a 0.50G, obtenidas de la gráfica que ya les mostré. Y FPGA va a ser igual a 1, FSUA también es 1, FSUP también es 1, a su vez es 0.51G, SDS es 1.26G, SD1 es 0.5G, y P sub 0 es 0.079S, P sub S, o sea, esos valores fácilmente se puede obtener para Lima metropolitana, y con eso se puede rápidamente graficar el espectro de diseño, ¿no? Esto sería el espectro de diseño, y ya luego nosotros utilizaríamos ese espectro para diseñar. Si la estructura del puente es muy largo, o sea, muy grande, entonces se van a presentar periodos bastante largos. Probablemente estemos por acá, ¿no? En el diseño, ¿cierto? En cambio, para estructuras cortas, el periodo de diseño es también corto, son estructuras muy rígidas, por lo que probablemente estemos por acá. ¿Ya? Es bien raro que estemos en esta parte, ¿no? Pero, en fin, con un ejemplo lo voy a explicar. Van a ver ustedes que es muy sencillo. Bueno, una vez que tenemos el espectro, ya podríamos conocer pues, la aceleración, y multiplicándole por la masa tendríamos la fuerza sísmica. Pero a eso se tiene que multiplicar pues o aplicar el factor de modificación de respuesta. ¿Qué es ese factor de modificación de respuesta? Dice, las fuerzas de diseño sísmica para subestructuras y las conexiones entre las partes de la estructura se determinarán dividiendo la fuerza resultante de un análisis elástico por el factor de modificación de respuesta R, cuyo factor de modificación de respuesta R nos muestra acá en esta tablita. Si un método de análisis tiempo-historia inelástico es usado, el factor de modificación de respuesta R será tomado como 1 para el caso de las superestructuras y conexiones. O sea, ¿qué valor va a tomar R? En nuestro caso estaríamos pues, podríamos estar aquí, columnas individuales, los estudios son al final de cuentas son columnas individuales, y R va a depender si el puente es crítico o es esencial o otro caso, ¿no? Normalmente nos vamos a ubicar acá como una estructura esencial, por lo tanto R valdría 2. En cambio, los factores de modificación de respuesta R para las conexiones cambian, ¿no? Por ejemplo, estaríamos aquí, R vale 1, ¿ven? Eso es para las conexiones, ¿ah? No es específicamente para los estribos, sino para la conexión. En la vía cabezal tenemos la superestructura, descansa en cabezal, y ahí las tenemos que fijar. Entonces lo vamos a hacer con unos términos de conexión, pero para hallar, digamos, la fuerza de corte, ¿no? La fuerza de sismo de corte, en ese caso R, tenemos que tomar como un valor 1 o 0.8. ¿Estamos? Y luego ya se va a determinar la fuerza sísmica. Muy bien, aquí ya vienen ejemplos. Vamos a ver los ejemplos, pero eso lo vamos a hacer en un video diferente. Vamos, entonces quizás la parte más pesadita, aparentemente la más complicada, sería hacer el análisis sísmico, ¿ya? Repito, eso si es que la estructura es muy grande, sí se podría complicar. Si tiene varios tramos, también, ¿no? Pero felizmente nosotros ahí podríamos recurrir a un programa, como en el caso del SAP, y podríamos modelar y podríamos solucionar ese problema.
Sin embargo, para los problemitas que nosotros estamos practicando en el salón, que son pues de 20, 25 metros, 30 metros de luz a lo más, ¿no? En ese caso, ¿no? Y utilizando el espectro de Lima, ustedes van a ver que es una cosa bien sencilla de cómo aproximar o determinar esa fuerza sísmica. ¿Ah? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video. No sé si hay alguna pregunta. Bien, vamos teniendo entonces el video.